El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Herodes oyó contar lo que Jesús hacía, los milagros, cómo la gente acudía a él, las curaciones que hacía. Y decía: ese es Juan el Bautista. Los poderes actúan en él. Hay personas que les cuesta tanto tener fe, la fe verdadera y auténtica, la fe que viene de Dios, la fe sobrenatural. Y cualquier cosa que ven que ocurre, un bien que se hace, las intervenciones de Dios, los verdaderos milagros, no piensan más que en los poderes. Hoy hay personas que tienen más fe en los curanderos, más fe en las supersticiones, más fe en los poderes civiles y políticos que no en Dios. Eso le pasaba, como ven ustedes, al virrey Herodes. Por eso somos nosotros, queridos hermanos, los que tenemos que defender nuestra fe. A veces vamos buscando una solución rápida, urgente para nuestros problemas, y acudimos a Dios y vamos y le pedimos, y vamos a la Virgen y acudimos a la Virgen y le rezamos. Pero si las cosas no suceden automáticamente, es decir, yo le pido y Dios me concede y el problema se soluciona, entonces nos desorientamos y andamos enseguida buscando, como dice el virrey Herodes, los poderes. A ver quién tiene poder para librarme de esta situación, para alcanzarme la solución, para que todo vaya de otra manera. Aquí tendríamos que hacer nuestro examen de conciencia. Hoy, en un primer sábado de mes, acudimos a la Virgen, sabiendo que la Virgen ha hecho unas promesas. Todo aquel que durante 5 primeros sábados de mes se confiese, comulgue, ofreciendo la comunión y la confesión en reparación a todas las ofensas recibidas por el Inmaculado Corazón de María, que rece el Santo Rosario, que lo rece debidamente. Una cosa es rezar el rosario,
sin pensar en lo que digo, atropelladamente. Otra cosa es rezar un rosario dedicándoselo a la Virgen, pensando en ella, pensando en los misterios que voy enunciando y haciendo que esa oración salga del corazón. Todo ello con la intención de reparar las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María. Recibirá esas gracias, no morirá en pecado y por lo tanto tendrá los sacramentos si hace falta, se confesará, recibirá la unción. El Señor y la Virgen harán que las cosas sucedan en ese momento, pues debidamente para que alcance su salvación. Pero tenemos que cumplirlo bien. Y también promete, la Virgen le prometió a Lucía, la vidente de Fátima, que aquellos que propaguen esta devoción estarán de una manera especial en su Inmaculado Corazón. ¿Por qué le damos más capacidad, más fe, más credulidad? Porque eso es credulidad, no es fe. A los poderes, y vamos enseguida a los brujos, a los curanderos, a no sé quién, a los chamanes, y andamos buscando por ahí para librarnos de los males que nos hacen. Miren, en estos días, ayer y antes de ayer, he hablado con distintas personas en distintos lugares. Y ven, una persona me decía, yo fui, empezaron a hacerme mal, ciertamente que el mal existe. Y entonces acudieron a los malos caminos para buscar librarse. Si tú amas de verdad a tus hijos, si tú quieres de verdad a esa persona, la que sea, preocúpate, haz que cumpla bien con los 5 primeros sábados de mes. Entonces, que no es mandarle, anda, vete, confiésate y comulga. Es acompañarle, a ver, haz bien el examen, ahora vete a confesar, ya te has confesado, entonces vamos a la misa, haz bien, te puedes confesar una semana antes, una semana después. Pero, eso sí, hay que comulgar en estado de gracia. No vale eso de decir, yo ahora comulgo y después me confieso teniendo pecados mortales. Eso es un terrible sacrilegio. Y con esto no cumplo ni agrado a la Virgen ni agrado al Señor, sino que al contrario, cometo un sacrilegio tremendo. Entonces, preocuparme de que lo haga bien hecho. Y si le acompaño y le ayudo para que lo haga durante 5 primeros sábados de mes seguidos, sé que la Virgen cumple su promesa. Hace tiempo, ya años, una señora me decía, mi hijo sé que está mal, pero yo de pequeño le hice que cumpliera los primeros viernes de mes, los 9 primeros viernes de mes. Entonces, si el Sagrado Corazón de Jesús prometió, entonces Él cumplirá. Creo, veo las cosas al revés, pero creo. Dice, eso es lo que me da paz. Si no, estaría perturbada. Pues no hagamos como Herodes, creer en los poderes. Es verdad que existe el demonio, es verdad que tiene poder, pero no es verdad que él cura y que hace las cosas. Eso solamente lo hace Dios. Y cuando nos ataca hay que defendernos. ¿Cuál es la mejor defensa? La primera es la gracia de Dios. Si estoy en pecado, estoy bajo el dominio del enemigo. Y por eso es que actúa en nosotros y los chamanes y los curanderos y los brujos y toda esa clase de gente que lidia con el enemigo. Claro que tiene poder sobre nosotros. Pero la peor solución que puede haber es acudir a ellos para que me libren del mal, porque cada vez estoy más dentro de su dominio. Me decía una persona, yo fui a un chamán para que me librara del mal que me estaban haciendo. Y entonces, dice, lo que me decía es que no tengo que rezar. Dice, lo peor que hace es rezar, porque ahí es donde el demonio no puede actuar. Y por eso, dice, lo peor que hace es eso. Después se convirtió, ya no me contó, no había tiempo, cómo se convirtió.
Y entonces empezó a rezar más, porque ya vio que el demonio cada vez actuaba más sobre él. ¿Cuál es nuestra fe, queridos hermanos? ¿De verdad que creemos en Dios nuestro Señor? ¿De verdad que creemos y por lo tanto buscamos agradarle a Él con una conciencia bien limpia, una confesión sincera y profunda, con un cambio de vida donde haga aquellas cosas que a Dios le agradan, lo que Él quiere? ¿O estoy buscando solamente mi interés y para que me vayan bien las cosas acudo aquí al curandero para que me libre de esta enfermedad o de esta cosa, acudo aquí, allá, al chamán, y entonces voy como loco buscando a ver quién es el que me da la solución inmediata? Ciertamente que el Señor anunció, carga con tu cruz y sígueme. Pues entonces, la cruz es parte de la vida. Ahora eso sí, si yo busco a Dios, hay unas cruces que me ayudan a acercarme más a Dios. Hay otras cosas que en el momento que empiezo a buscar cómo liberarme de eso, empiezo a apartarme de Dios totalmente. Y de ahí ya me voy acercando a la condenación eterna. Tengamos firmes, queridos hermanos, la fe en la palabra de Dios. Y es que existe una vida eterna. Y es que esta vida es para ganar esa vida eterna. Y es que para alcanzar la vida eterna tenemos que recibir los sacramentos. Hay que confesarse bien, hay que recibir la comunión, hay que asistir a la Santa Misa, hay que cumplir los mandamientos. O si no, ¿qué clase de fe es la nuestra? Porque el apóstol Santiago, no lo hemos leído hoy, pero el apóstol Santiago en su carta tiene una frase que a todos nos tiene que zarandear, que despertar. Y dice, ¿y qué? Tú dices que tienes fe. ¿Y qué? También el demonio cree y tiembla. No se trata de decir yo creo que Dios existe. ¿Qué te crees? ¿Que por decir que Dios existe ya con eso te vas a salvar? Esa no es la fe que salva, querido hermano. La fe que salva es la fe donde creo que Dios existe. Segundo, creo que Dios ha revelado el camino de la salvación. Tercero, y porque creo, cumplo, sigo ese camino. Esa fe es la que salva, la que me hace llevar a cumplir los mandamientos, a recibir los sacramentos, a vivir la vida como Dios lo dice, porque no basta con decir creo en Dios. Eso también el demonio cree y no se salva y tiembla. ¿Y qué te crees? ¿Que todos esos que persiguen a Dios y por eso te prohíben rezar y por eso andan haciendo esas cosas no creen en Dios? Sí, pero como lo que les interesa es el poder, entre comillas, que les da, a ver quién me da más poder, si Dios o el diablo. El diablo le promete porque es mentiroso y malvado para llevarse su alma al infierno. Y entonces dicen, como Dios no me da lo que le pido, pues me voy entonces con el diablo. Queridos hermanos, no nos basta con creer que Dios existe. Hace falta vivir de acuerdo a esa fe. Entonces la fe salva. Pero si no cumplimos con todo lo que el Señor nos manda, esa fe va a ser para nosotros peor. Miren, Herodes. Y Herodes creía que Juan era un hombre de Dios, pero le interesaba más quedar bien con la mujer de su hermano, con quien estaba viviendo en adulterio, que quedar bien con el hombre de Dios. Y por eso le cortó la cabeza, porque lo que le interesaba era estar bien con los hombres, no con Dios. Pues, ¿cuál es nuestra fe? Queremos que Dios nos solucione los problemas inmediatamente, y si no nos lo soluciona en el plan, en el camino, en el momento que yo se lo pido, ando buscando por ahí a ver esos poderes, quién tiene poderes para librarme de nuestros problemas, de la enfermedad o de las cosas que me sucedan. Cuidado con esa fe, porque crees en Dios y no cumples con lo que Dios manda. Acude a la Virgen, pídele con fe
y no te apartes de esa fe que es la que salva.